Evangelio de hoy. Miércoles 23 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 15, versículo 1 al 8. Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto, y limpia los que dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he anunciado. Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, y yo en él, da mucho fruto. Porque separados de mí no pueden hacer nada. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante, y así sean mis discípulos. La vid verdadera y el origen del alma fecunda. Cuando Jesús se presenta como la vid verdadera, no está simplemente usando una metáfora agrícola que sus oyentes podían comprender, sino que está estableciendo una revelación profunda sobre el vínculo vital entre Él y nosotros. La vid no es solo un símbolo de vida, sino de unidad esencial, de dependencia amorosa, de fusión espiritual entre el Creador y la criatura. Jesús no dice yo soy como una vid, sino yo soy la vid verdadera, afirmando que solo en Él se halla la fuente pura de la vida que da sentido, fuerza y fecundidad a nuestra existencia. Así como la rama no puede sobrevivir separada del tronco que la nutre, así nosotros no podemos vivir una vida plena, auténtica ni santa si nos desconectamos de Cristo. El viñador que poda con amor, no con castigo. Dios Padre, como el viñador sabio, no es un juez castigador que arranca con ira lo que no sirve, sino un artesano divino que cuida su viña con ternura y propósito eterno. Cuando poda, no lo hace con violencia sino con mirada de futuro, con sabiduría amorosa, buscando que cada rama dé más fruto, que cada alma sea más luminosa, más libre, más fecunda. El sufrimiento que a veces sentimos como pérdida o corte puede ser en realidad una purificación que nos prepara para dar frutos de paciencia, caridad, fe o humildad que antes no podíamos ofrecer. La poda duele, pero es necesaria para crecer, y ese dolor, cuando es asumido en Cristo, se convierte en ofrenda que florece. La palabra que limpia, no basta oírla, hay que vivirla. Jesús afirma que ya estamos limpios por la palabra que nos ha sido anunciada. Esto no se refiere a una limpieza superficial o ceremonial, sino a una transformación interior que solo ocurre cuando la palabra penetra y transforma. La palabra de Dios es como el agua viva, que arranca las raíces del egoísmo, que desenmascara las ilusiones, que lava las heridas que el mundo deja en nuestra alma. No basta con escucharla como quien oye una historia antigua. Hay que recibirla con el corazón abierto, dejar que ella nos juzgue, nos cure, nos forme y nos envíe. Permanecer no es resistir pasivamente, es amar activamente. Permanecer en Cristo no significa solo evitar el pecado o mantenerse en regla. Significa vivir anclados en su corazón, alimentarse de su vida, moverse al ritmo de su espíritu,
buscar en todo agradarle y reflejar su amor. Permanecer en Él es elegirlo a diario, en cada decisión. En cada palabra, en cada gesto oculto o público. Es un compromiso amoroso, constante, renovado. Donde Jesús no es un accesorio religioso, sino el centro desde el cual todo brota. Y hacia el cual todo vuelve. Sin Él, no podemos hacer nada. Estas palabras no son una metáfora débil, ni una exageración piadosa. Son la verdad existencial más profunda, separados de Cristo. Todo lo que hacemos pierde su esencia, su propósito eterno y su capacidad de permanecer. Podemos tener éxito humano, fama, riquezas o admiración. Pero sin Él, todo es vano, efímero, estéril, incapaz de tocar el alma o dejar huella en el reino. Solo lo que nace de la unión con Cristo tiene poder transformador. Solo lo que brota de su espíritu da fruto que permanece. El fruto no es opcional, es la evidencia del amor. No basta con estar conectados a la vid, si no damos fruto. El fruto es la manifestación visible de una vida unida a Cristo. Es el amor que se entrega, la justicia que actúa, la paciencia que abraza, la misericordia que levanta. Dar fruto no es un premio para los perfectos, sino el resultado natural de quien se deja llenar por la savia del Espíritu. Y cada fruto que brota del alma unida a Cristo da gloria al Padre, porque revela su amor, su ternura, su poder transformador. El fuego que purifica lo que no permanece. Jesús también habla del fuego, donde son arrojados los sarmientos secos. Esta imagen no debe inspirar miedo paralizante, sino una conciencia clara, la desconexión de Cristo conduce a la muerte espiritual. El alma que se aísla de la fuente de vida se va marchitando, endureciendo, secando, hasta que ya no puede acoger ni dar amor. Ese fuego no es castigo vengativo, sino consecuencia de haber renunciado al amor, de haberse cerrado a la gracia, de haber elegido la autosuficiencia en lugar de la comunión. Pedir lo que queramos, pero desde la permanencia en Él. Jesús promete que si permanecemos en Él y su palabra en nosotros, podemos pedir lo que queramos y se nos dará. Pero este pedir lo que queramos no es licencia para el egoísmo, sino fruto de una intimidad que purifica nuestros deseos. Cuando estamos unidos a Él, ya no pedimos desde el capricho ni la vanidad, sino desde el deseo profundo de cumplir su voluntad y dar fruto abundante. La oración que nace de esta unión es poderosa, fecunda y escuchada, porque es eco de la voluntad del Padre. Ser discípulo es dar fruto, no solo escuchar enseñanzas. Jesús no dice serán mis discípulos si me siguen físicamente, ni si conocen mis palabras, sino si dan fruto abundante. El discipulado no es un estado pasivo o meramente formativo. Es una vocación a la fecundidad espiritual. Cada discípulo auténtico refleja la vida de su maestro en obras, en servicio, en humildad, en caridad activa. Dar fruto es la firma que certifica que somos de Cristo, que hemos sido injertados en su vida, y que lo llevamos dentro, unidos al tronco que da sentido a cada rama. La rama, por más sana que parezca, no puede dar fruto, ni mantenerse viva si se separa del tronco. Este principio tan simple de la naturaleza es una verdad espiritual ineludible para el alma humana. Podemos tener talentos, dones, inteligencia, habilidades sociales o incluso fama religiosa.
Pero si no estamos unidos al tronco que es Cristo, todo eso se convierte en apariencia vacía. El sentido de nuestra vida no proviene de lo que hacemos por fuera, sino de lo que recibimos desde dentro al estar conectados a Él. Es en esa unión silenciosa, constante y escondida, donde se forja la verdadera fecundidad espiritual. La savia del Espíritu, alimento invisible de la gracia. La savia recorre la vid con paciencia, con persistencia, sin ruido. No se ve, pero sin ella, las hojas se marchitan. Y el fruto jamás aparece. Así actúa el Espíritu Santo en nosotros, cuando estamos verdaderamente unidos a Jesús. Nos nutre con la fuerza de la gracia. Nos limpia con la luz de la verdad, nos renueva desde dentro. Con una presencia que no siempre se siente, pero que nunca deja de obrar. Cuando dejamos que esa savia circule, aunque no veamos resultados, estamos creciendo en profundidad. La poda espiritual y la obediencia confiada. Dios, como viñador amoroso, no poda por capricho ni por juicio, sino por amor. A veces corta relaciones, planes, caminos que creíamos buenos, pero que Él sabe que nos distraen o nos alejan de su designio. Aceptar la poda es un acto de fe profunda, de confianza silenciosa, de abandono total. Cada vez que dejamos que Él corte lo que estorba, aunque duela, estamos diciendo: Señor, hazme más tuyo, aunque no entienda, aunque cueste, aunque sienta vacío. Y en esa obediencia humilde, crece la flor del fruto verdadero. La permanencia es resistencia amorosa, no rigidez. Permanecer no es quedarse rígido. No es aguantar todo con los dientes apretados. Permanecer en Cristo es fluir con su Espíritu. Es abrirse cada día a su presencia, es decirle con todo el ser: Aquí estoy, haz tu voluntad en mí. Es elegirlo aún cuando el mundo propone caminos más fáciles, más populares, más rápidos. Es seguir amando cuando no hay consuelo. Seguir orando cuando hay silencio. Seguir sirviendo cuando nadie agradece. Esa resistencia amorosa es la permanencia que da fruto. ¿Qué sucede cuando nos secamos por dentro? Jesús advierte sobre el destino del sarmiento que se seca. Y aunque estas palabras pueden sonar duras, en realidad son una radiografía del alma que se ha cerrado a la vid. La sequedad espiritual no llega de repente. Es fruto de pequeñas desconexiones, de decisiones que apagan la oración, que enfrían el amor, que desvían la mirada. Cuando dejamos de alimentarnos del Evangelio, de la Eucaristía, del silencio con Dios, poco a poco nos vamos secando. Y un día, sin darnos cuenta, ya no hay fruto. Solo ramas que crujen por dentro. El fruto que transforma el entorno. Una rama que da fruto no solo embellece el árbol. Alimenta, transforma, genera vida. Así también, el alma unida a Cristo no solo se salva a sí misma, sino que irradia vida nueva a su alrededor. Sus palabras dan aliento, sus gestos siembran esperanza. Su paz contagia, su ejemplo arrastra. El fruto de esa unión con Jesús no es teoría, no es discurso. Es ternura activa, es perdón ofrecido. Es justicia encarnada, es amor que no se cansa. Y en ese fruto, el mundo descubre quién es Dios. Permanecer en la palabra, más que leerla, habitarla. Jesús pide que su palabra permanezca en nosotros. Eso significa que no basta con leer la Biblia de vez en cuando.
ni con conocer de memoria algunos versículos. La palabra debe ser como una casa donde vivimos. Un alimento que nos nutre cada día. Una lámpara que guía nuestros pasos. Cuando la palabra habita en nosotros, nuestras reacciones, decisiones y pensamientos empiezan a reflejar el rostro de Cristo. Y entonces, nuestras oraciones ya no son egoístas, sino fruto de un corazón moldeado por Dios. Pedir desde la intimidad, no desde la necesidad. Jesús promete que podemos pedir lo que deseemos si permanecemos en Él. Pero ese pedir no nace desde la ansiedad, sino desde la intimidad. Es como un hijo que pide al padre no lo que se le ocurre, sino lo que ha aprendido a desear junto a él. Desde esa cercanía, ya no pedimos solo salud, éxito o consuelo, sino sobre todo gracia, fortaleza, discernimiento, amor puro. Y el Padre, que no niega nada a quien permanece en su Hijo, responde siempre con fidelidad. La cruz, raíz invisible del fruto eterno. Toda vid que da fruto ha sido primero regada. Con dolor, con entrega, con renuncia. Jesús mismo lo vivió, su sangre, derramada en la cruz. Es la savia que hace fecunda nuestra vida. Unidos a Él, también nosotros debemos aceptar la cruz como parte del proceso de dar fruto. No hay viña sin poda, no hay fruto sin sacrificio. No hay gloria sin entrega. Y cada vez que abrazamos nuestra cruz por amor, estamos participando del misterio de la redención. Frutos que maduran en la oscuridad. Muchas veces, los frutos más valiosos no nacen en la luz del aplauso, sino en la oscuridad del silencio. Son aquellas noches del alma donde todo parece estéril, donde la oración no tiene gusto, donde la fe se sostiene apenas por la fidelidad. En esos momentos, si permanecemos, aunque sin comprender, aunque sin ver, aunque sin sentir, estamos dando el fruto más puro. El fruto de la constancia, el de la humildad. El de la confianza sin garantías. Y ese fruto es precioso a los ojos de Dios. Porque no nace de la comodidad, sino de una entrega desnuda. Cuando somos podados por la pérdida. La vida nos poda con pérdidas, un ser querido que parte. Un sueño que no se cumple, una enfermedad que nos limita. Podemos rebelarnos, cerrar el corazón. Buscar respuestas donde no las hay. O podemos hacer silencio, confiar, y mirar al viñador que sabe lo que hace. Él no corta para castigar, sino para abrir espacio a un fruto más profundo, más duradero, más verdadero. Y si le dejamos actuar, incluso el dolor se convierte en semilla de bendición. Santidad cotidiana, fruto escondido que transforma el mundo. La rama no hace ruido cuando da fruto, ni se jacta de lo que produce. Así también, la verdadera santidad no busca admiración ni reconocimiento. Es la madre que ama sin que nadie lo vea. El trabajador que sirve con honestidad. El anciano que reza por todos en silencio. Esa fecundidad escondida es la que sostiene al mundo. La que alegra el corazón de Dios, la que da vida a la Iglesia. Y muchas veces, será solo al final del camino. Cuando descubramos cuántos frutos dimos en lo secreto. No temer la aridez, también ella tiene sentido. Hay tiempos en los que no sentimos a Dios. En los que todo parece seco, en los que incluso la oración se vuelve esfuerzo estéril. Pero si en esos momentos seguimos unidos a Jesús, aunque sea por pura voluntad, Él actúa igualmente.
La vid sigue alimentando a la rama, incluso cuando ésta no lo percibe. La savia no se detiene, aunque no la veamos. Y la gracia no abandona a quien permanece fiel. La aridez, entonces, puede ser purificación. Poda interior, crecimiento invisible. El fruto que permanece, amor, no éxito. Jesús no habla de frutos que el mundo aplaude, sino de frutos que permanecen. Y el único fruto que permanece, que atraviesa la muerte, que sigue dando vida en la eternidad, es el amor. No se trata de cuántas obras hicimos, sino de cuánto amor hubo en ellas. No importa si la acción fue grande o pequeña. Si fue hecha por amor, quedó sembrada en el reino. Por eso, vivir unidos a Cristo es amar con Él, desde Él, por Él. Permanecer no es inmovilidad, es resistencia santa. A veces creemos que permanecer significa simplemente no moverse. No cambiar de lugar, quedarse donde se está. Pero en la vida espiritual, permanecer en Cristo es un acto constante de resistencia sagrada contra todo lo que busca separarnos de Él. Es resistir a la tentación del orgullo, al ruido de la superficialidad, al arrastre de las emociones cambiantes. Es sostener la fe cuando no hay consuelo. Es rezar cuando no sentimos ganas. Es seguir amando cuando no somos correspondidos. Y todo eso, cuando lo vivimos por Cristo, nos une más a la vid, y nos hace fuertes en la fragilidad. El viñador conoce cada rama. No somos una masa uniforme de creyentes. Cada uno es una rama única, con un lugar específico en la vid. El Padre, como buen viñador, sabe por qué nos coloca. Donde nos coloca, sabe qué frutos espera de cada uno. No todos daremos el mismo tipo de fruto, ni en la misma estación, ni con la misma abundancia. Lo importante no es compararnos con otras ramas, sino dar lo que Dios espera de nosotros. Confiar en su conocimiento, en su paciencia, en su plan invisible. El fuego que purifica y no destruye. Jesús menciona que las ramas que no dan fruto se recogen y se queman. No lo dice como amenaza, sino como una advertencia amorosa. Fuera de él, el alma no solo se seca, sino que se vuelve vulnerable al fuego de su propia indiferencia. Pero hay un fuego distinto, el del Espíritu Santo, que también quema, pero para purificar, no para destruir. Ese fuego consume el egoísmo, la soberbia, la tibieza, y deja solo lo que puede dar fruto eterno. Pidamos ese fuego, no para temerlo, sino para dejarnos moldear por él. El riesgo de estar cerca sin estar unidos. Hay ramas que crecen cerca de la vid, pero no están unidas realmente a ella. Asistimos a misa, oramos, servimos. Pero ¿estamos conectados a Jesús de verdad? La cercanía exterior no garantiza unión interior. Por eso es vital revisar el corazón, ¿cuánto de mi vida fluye desde Cristo? ¿O simplemente cumplo ritos sin relación viva? Permanecer es comunión real, no solo presencia física. La vid no obliga, invita. Jesús no nos fuerza a estar en él, pero sí nos advierte que fuera de él no hay vida verdadera. Él se ofrece, nos busca, nos sostiene, pero nunca nos encadena. Si una rama quiere separarse, él no la retiene a la fuerza. Respeta la libertad, aunque duela. El amor que nos une a la vida es un lazo voluntario, de confianza renovada cada día. Y si alguna vez nos separamos, la vid siempre
Está dispuesta a recibirnos de nuevo. La limpieza que permite mayor fecundidad. El Padre limpia a las ramas que dan fruto, para que den más. Eso implica que incluso en nuestra fidelidad habrá momentos de poda, de desprendimiento, de desapego. A veces, sentimos que Dios corta algo que amábamos. No porque fuera malo, sino porque ya cumplió su ciclo. Nos limpia del apego al éxito, a la imagen, al control, a la comodidad. Y en esa limpieza, nos prepara para una fecundidad más profunda y más libre. Frutos que nacen del dolor abrazado. No todos los frutos brotan de momentos felices. Algunos nacen del sufrimiento abrazado con fe. La cruz aceptada por amor, la pérdida entregada. La enfermedad vivida con esperanza. Todo eso da frutos invisibles pero eternos. María al pie de la cruz dio fruto, su maternidad universal. Jesús en la cruz fue la semilla enterrada, que dio la cosecha de la redención. También tú, en tu sufrimiento vivido en Cristo, estás dando fruto, aunque no lo veas. La paciencia del crecimiento espiritual. Una rama no da fruto de inmediato. Necesita tiempo, espera, maduración, clima adecuado. Así también es nuestra vida en Dios. Él no nos apura, pero sí nos acompaña en el proceso. Hay estaciones donde todo parece lento, donde no hay signos visibles de crecimiento. Pero si seguimos unidos a la vid, la vida interior sigue su curso silencioso. Confía, Dios sabe cuándo llegará tu cosecha. Y la hará abundante. Encender la vida de otros con el fruto propio. Cuando damos fruto, no lo guardamos para nosotros. El fruto está hecho para otros. Para alimentar, consolar, iluminar, inspirar. La rama no se come su propio racimo. Así, tú estás llamado a encender la vida de otros. A compartir la gracia que en ti habita. A ser bendición donde estés. Eso es parte del misterio de la fecundidad en Cristo. Multiplicación por el amor ofrecido. El Evangelio, savia escrita para fortalecernos. Cada vez que meditamos las palabras de Jesús, estamos permitiendo que la savia del Evangelio nos renueve por dentro. Esas palabras no son letra muerta, sino savia viva. Poder de Dios que nos fortalece, guía y transforma. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos no es solo poesía. Es verdad espiritual concreta. Aferrarnos a esa palabra, orarla, vivirla, compartirla. Eso es permanecer en Cristo. Y quien permanece en su palabra, no caminará en la sequedad, sino en la abundancia del reino. La vid verdadera frente a las imitaciones. En el mundo hay muchas vías que prometen plenitud, sentido, éxito, paz. Pero Jesús no dice solo que es una opción. Él declara que es la vid verdadera. Esto implica que existen vides falsas, caminos que seducen, pero no alimentan, que brillan, pero no salvan. A veces nos unimos a filosofías de autosuficiencia, a ideologías vacías, a vínculos que nos secan por dentro. Solo Jesús da la vida plena que permanece más allá del tiempo y de la muerte. La vid como imagen de identidad. Cuando Jesús nos compara con sarmientos, está diciendo algo esencial sobre quiénes somos. No somos ramas errantes, no estamos destinados a vivir aislados. No somos autónomos espiritualmente. Nuestra identidad se define por la unión con Él.
Cuanto más profunda sea esa conexión, más clara será nuestra vocación, nuestra misión, nuestra paz interior. Estar en Él no solo transforma lo que hacemos, revela lo que verdaderamente somos. Permanecer en la oración es permanecer en la vid. La oración es la savia silenciosa que fluye entre Cristo y el alma. No es solo hablar, ni solo pedir, es estar con Él. Dejarse habitar, escuchar su susurro en el silencio del corazón. Sin oración, la conexión se debilita. Y el alma se seca como sarmiento separado. Con oración constante, incluso en sequedad o distracción, la savia del Espíritu sigue obrando su fruto oculto. Orar es permanecer, es resistir a la distracción del mundo y entregarse al amor del Padre. El fruto también es conversión. Uno de los frutos más profundos que nacen de la vid es la conversión del corazón. Un alma unida a Cristo comienza a cambiar desde adentro. Desea lo que Él desea, rechaza lo que antes toleraba. Ama lo que antes ignoraba. La verdadera unión con Jesús transforma el carácter, las intenciones, las prioridades. No podemos estar en Él y permanecer iguales. Su gracia nos moldea sin violencia, con paciencia, con fuego suave y firme. Conversión no es solo renunciar al pecado. Es querer vivir para el fruto eterno. Ser canal, no depósito. El sarmiento no acumula la savia para sí mismo. La deja fluir para que llegue al fruto. Así también nosotros, la gracia que recibimos de Dios, no está hecha para almacenarse, sino para fluir hacia otros. No somos dueños de la vida divina, sino canales, siervos. Ramas portadoras de lo que salva. Si tratamos de acaparar la bendición sin compartirla, nos atrofiamos espiritualmente. La plenitud está en el dar, no solo en el recibir. Discernir el tipo de fruto. No todo fruto visible es necesariamente del espíritu. Podemos tener éxito exterior, fama religiosa, aplauso. Y sin embargo estar separados de la vid. El fruto auténtico nace del amor, se parece a Cristo. Tiene sabor a evangelio, y perdura incluso cuando nadie lo ve. Es fruto de humildad, de justicia, de compasión, de entrega silenciosa. Por eso es vital discernir, ¿qué tipo de fruto estoy dando? ¿Qué lo mueve? ¿A quién glorifica? Fructificar incluso en el invierno del alma. Hay momentos en los que nos sentimos estériles, secos, abandonados por la luz. Es el invierno espiritual, donde todo parece detenido. Pero incluso entonces, si permanecemos en Cristo, el fruto se está gestando en lo invisible. El alma que sufre infidelidad, que ama sin consuelo, que reza sin respuestas, está dando fruto para el reino. No todo lo que Dios cultiva se ve de inmediato. Los santos, ramas que dieron fruto eterno. Los santos no fueron otra cosa que sarmientos, que decidieron no soltarse nunca de la vid. Algunos brillaron en lo público. Otros vivieron en el anonimato. Pero todos dieron fruto, conversión de otros. Misericordia ofrecida, vidas transformadas por su entrega. Imitar a los santos es unirse más a la savia que ellos dejaron fluir con generosidad. Ellos nos muestran que es posible, incluso en nuestra fragilidad, dar fruto que perdure. El secreto, dependencia gozosa. Estar unido a Cristo no es una carga, sino una fuente de gozo profundo. No somos esclavos, somos ramas
que se alimentan del amor eterno. Dependemos de Él, sí, pero esa dependencia no empobrece, nos plenifica. El alma que se rinde a esa dependencia comienza a florecer, a sanar, a respirar una paz distinta. Jesús no nos quiere autosuficientes. Nos quiere vivos en Él. Permanecer en su palabra es permanecer en Él. Cuando Jesús nos dice que permanezcamos en Él, también nos invita a que su palabra permanezca en nosotros. Esto no es solo memorizar textos sagrados. Es dejarnos habitar por su mensaje. Permitir que su evangelio nos reeduque desde adentro. Cuando su palabra se instala en el alma, comienza a moldear los pensamientos, las decisiones, las intenciones. Es como la savia que va recorriendo silenciosamente las fibras más profundas del corazón hasta que todo en nosotros habla. Reacciona y ama con su acento divino. Permanecer no es quedarse quieto, es crecer hacia Él. A veces pensamos que permanecer es pasividad, inmovilidad, resignación. Pero en el lenguaje de Cristo, permanecer en la vid es un dinamismo interior constante. Es una vida que se estira, que se ramifica, que se lanza hacia la luz del cielo, como hace una planta buscando el sol. Quedarse en Él no es estar inmóvil, es crecer con Él, dejarse transformar. Entregarse al flujo continuo del Espíritu Santo que empuja hacia lo alto. El dolor de la poda y el arte del Padre. La poda duele, porque muchas veces afecta aquello que valoramos o a lo que nos hemos apegado. Pero cuando confiamos que es el Padre quien maneja las tijeras, ese dolor se convierte en purificación bendita. El Padre no poda por capricho ni por castigo, sino por amor. Por visión eterna, por deseo de plenitud. A través de cada renuncia, cada despojo, cada herida bien ofrecida. Él está preparando algo más fecundo, más duradero y más verdadero. Fluir con la vida en los tiempos de prueba. Los momentos difíciles, las pruebas y tentaciones. Son oportunidades para probar qué tan profundamente estamos injertados en la vid. Si nos dejamos llevar por el miedo o el orgullo, nos debilitamos. Pero si permanecemos unidos a Jesús con humildad, su savia divina nos sostiene incluso cuando sentimos que no tenemos fuerzas propias. En la vid, hasta el sarmiento más frágil puede resistir la tormenta si está bien unido al tronco. La fecundidad no siempre es visible. Hay muchas almas que viven en unión constante con Cristo, pero nadie las ve. No publican milagros, no predican multitudes. No brillan ante los ojos del mundo. Y sin embargo, su existencia orante, silenciosa, humilde, está dando frutos profundos que solo el cielo reconoce. Jesús no busca fama, busca fidelidad. No exige espectáculo, exige entrega sincera. Los frutos que tocan el corazón de los demás. Cuando una persona permanece en Cristo, sus obras, sus palabras, su forma de estar en el mundo cambian radicalmente. Esa transformación interior se vuelve testimonio vivo que toca a otras almas. A veces sin que la persona lo sepa. La ternura con que se responde, la paciencia con que se aguanta. La compasión que se ofrece, son frutos que sanan, que inspiran, que evangelizan. Fruto no es solo lo que hacemos, es lo que dejamos en los demás. Cuando pasamos por sus vidas. Frutos para el reino, no para la vanidad. Una trampa sutil es usar nuestros frutos para alimentar el ego. Buscando aplausos, reconocimiento,
prestigio espiritual. Pero Jesús nos enseña que el verdadero fruto glorifica al Padre, no a nosotros mismos. El discípulo maduro ofrece lo que ha recibido. Lo entrega con gratitud, y luego se retira humildemente, sabiendo que todo proviene de Dios. La rama no se atribuye el mérito del fruto. Sabe que sin la vid, nada puede hacer. Las pequeñas fidelidades también son frutos. A veces pensamos que solo los grandes gestos cuentan. Fundar, predicar, construir. Pero ante los ojos del Padre, cada acto de amor escondido es un racimo maduro que alegra su corazón. Perdonar en silencio, ayudar en lo oculto, interceder en la sombra. Ofrecer la cruz sin quejarse, todo eso es fruto glorioso. La vid produce frutos de 1000 formas distintas. Lo importante es que nazcan del amor que fluye desde Cristo. El Evangelio como savia diaria. Vivir injertados en la vid es también dejarnos alimentar diariamente por el Evangelio. No se trata solo de leerlo, sino de masticarlo. De dejar que sus palabras respiren dentro del alma. Cada día, una frase de Jesús puede convertirse en savia nueva. En poda necesaria, en fruto inesperado. El Evangelio es la raíz viva que nos conecta con el corazón del Maestro. La gloria del Padre, que demos mucho fruto. Jesús nos dice que al dar mucho fruto glorificamos al Padre. Esto es extraordinario, nuestras vidas, pequeñas y frágiles, pueden ser instrumento de gloria divina. Cada vez que damos un fruto espiritual, el cielo se alegra. El Padre es reconocido, la luz vence sobre la oscuridad. ¡Qué dignidad tan inmensa hemos recibido! Ser ramas de una vid eterna que da vida al mundo. El Espíritu Santo, savia que circula por la vid. Cuando Jesús habla de la vid y los sarmientos, no nombra explícitamente al Espíritu Santo. Pero Él está presente en toda la imagen. El Espíritu es quien lleva la vida del Hijo al corazón del creyente, quien circula como savia divina por cada rama, que permanece unida a Cristo. Es el Espíritu quien poda, fecunda, renueva y fortalece, con suavidad y poder al mismo tiempo. Estar unidos a la vid es vivir en el Espíritu y dejarse guiar por Él en cada paso. La oración como savia que alimenta el alma. La oración es el canal por el cual esa unión con Cristo se hace constante, viva, consciente. Cuando oramos, respiramos su presencia. Abrimos el alma para recibir su savia invisible. Una oración humilde, perseverante y confiada nos mantiene pegados al corazón de la vid. Incluso cuando la fe se tambalea o el cielo parece mudo. No se trata solo de hablarle, sino de permanecer con Él. De vivir con el alma apoyada en su pecho como el discípulo amado. La limpieza interior que hace el Padre. Jesús nos dice que el Padre limpia los sarmientos, que dan fruto, para que den aún más. Esto habla de un proceso continuo de purificación, donde el Padre no destruye, sino embellece, no arranca, sino pule. Cada vez que dejamos que Él quite de nosotros lo que estorba, lo que pesa, lo que desvía, estamos colaborando con su obra de perfección. Es un acto de amor dejarse limpiar por el Creador, sabiendo que su intención es fecundar más. Nunca herir sin propósito. La comunidad de los sarmientos unidos en la misma vid. No somos ramas sueltas, cada una creciendo según su capricho. Somos una comunidad de sarmientos unidos en una sola vid.
alimentados por la misma savia, cuidados por el mismo labrador. Esta imagen eclesial nos recuerda que la fe no se vive en aislamiento, sino en comunión profunda con los demás, miembros del cuerpo de Cristo. Al crecer juntos, al animarnos mutuamente, al compartir el fruto, glorificamos más plenamente al Padre. Examinar los frutos con verdad y amor. Jesús nos invita a examinar nuestra vida, desde el fruto que damos. No para vivir en ansiedad o culpa, sino para mantenernos atentos, vigilantes, disponibles a la poda divina. Mirar los frutos no es hacer un inventario de obras, sino preguntarnos si nuestras acciones nacen del amor verdadero. Frutos son la paz interior, la fidelidad, la misericordia, la paciencia, la humildad, la generosidad silenciosa. El peligro de separarse, esterilidad espiritual. Jesús es claro y directo. Separados de Él no podemos hacer nada. No es una amenaza, es una advertencia de amor. Como quien quiere evitar un daño profundo. Alejarnos de la vid es desconectarnos de la fuente de todo bien. Y eso inevitablemente lleva a la sequedad, al vacío, a la esterilidad del alma. No se trata de miedo, sino de verdad. Solo en Él florece la vida verdadera. Cada día, renovar la unión con la vid. La permanencia en Cristo no es algo automático ni garantizado. Requiere una renovación diaria. Como los sarmientos necesitan mantenerse conectados para recibir la savia, nosotros también necesitamos renovar nuestra fe, nuestra entrega, nuestra comunión con Él. Cada día es una oportunidad para volver al corazón de Jesús y decirle: aquí estoy, quiero seguir contigo, no quiero separarme. La fidelidad se construye paso a paso, día a día, desde el deseo humilde de estar con Él. El fruto verdadero siempre beneficia a los demás. Los frutos espirituales no se quedan en nosotros. Están hechos para alimentar a otros. Una vida unida a Cristo se vuelve refugio, consuelo, luz. Esperanza para los que caminan en oscuridad. Así como la uva no se consume a sí misma, sino que se transforma en vino para otros. También nuestros dones están llamados a compartirse. Ser sarmientos fecundos es también ser servidores humildes de los hermanos. La belleza de una vida injertada en Jesús. Una vida verdaderamente unida a Jesús es bella, aun cuando no sea perfecta. La paz que irradia, la luz que comunica, la dulzura con que ama, son señales claras de que esa alma está recibiendo savia del cielo. No es una belleza artificial ni superficial. Es la belleza de una existencia que fluye desde el corazón mismo de Dios. Y esa belleza silenciosa, humilde, auténtica, es la que glorifica al Padre y transforma el mundo. El Evangelio como abono para el alma. Así como un viñedo requiere tierra fértil y cuidado constante, también nuestra alma necesita el alimento sólido de la palabra. El Evangelio no es solo un texto para leer, es semilla viva. Es abono sagrado, es fuerza transformadora. Cuando dejamos que esta palabra penetre en lo profundo del corazón, comienza a remover las raíces secas, a ablandar la tierra endurecida, a preparar el terreno para nuevos frutos. Cada enseñanza de Cristo es un impulso vital que fecunda el alma que escucha, con humildad y apertura. La poda que purifica los apegos del corazón. La poda, aunque dolorosa,
es siempre un acto de amor y de sabiduría divina. Dios no quita por crueldad, sino para liberar espacio. Para hacer crecer mejor. Para enderezar lo torcido y quitar lo estéril. A veces, esa poda se manifiesta como una pérdida, una corrección. Una renuncia necesaria, o una prueba inesperada. Pero si confiamos en las manos del viñador, todo eso se convierte en preparación para una fecundidad más plena. Jesús como el único modelo de vida fecunda. Mirando a Cristo, vemos el modelo perfecto del sarmiento unido completamente a la voluntad del Padre. Su vida fue una entrega continua. Un dejarse habitar por el Espíritu. Un fluir constante de amor sin interrupciones. Él no hizo nada por sí mismo, todo lo vivía desde su unión con el Padre. En obediencia total y en fidelidad absoluta. Imitarlo es dejar que esa misma savia corra en nosotros, transformando nuestras decisiones, emociones, palabras y gestos. Permanecer también en la Iglesia, cuerpo vivo de Cristo. No podemos hablar de unión con Cristo sin hablar de la comunión con la Iglesia, su cuerpo místico. Allí también fluye la vida de la vid verdadera. A través de los sacramentos, la palabra, la comunidad y el magisterio que custodia la fe. Separarse del cuerpo es aislarse de la savia, y por tanto, correr el riesgo de secarse espiritualmente. Permanecer en Jesús implica también permanecer en comunión con los hermanos. Incluso en medio de las diferencias, luchas o heridas. La acción paciente del viñador en el tiempo. El viñador que es el Padre no actúa con prisa ni improvisación. Él conoce cada sarmiento, cada temporada, cada estación de nuestra vida interior. Sabe cuándo intervenir, cuándo esperar, cuándo cortar o cuándo dejar crecer sin estorbo. Con infinita paciencia y precisión, Él va formando nuestra alma, como quien cuida lo más precioso de su jardín celestial. Dar fruto es un don, no un logro humano. El fruto espiritual no se fabrica ni se presume, sino que se recibe y se agradece. Es el resultado natural de una vida que se deja amar, transformar y sostener por Dios. Por eso, cuanto más nos vaciamos de ego, de autosuficiencia, de vanagloria, más espacio dejamos para que el fruto se multiplique. Dios no busca héroes espirituales, sino corazones disponibles para ser habitados por su Espíritu. Permanecer también en las noches del alma. Hay momentos en los que la fe parece dormida, la oración se vuelve árida, y el alma se siente abandonada. Pero incluso en esas noches interiores, se puede seguir permaneciendo en Cristo, aunque no lo sintamos. El amor fiel no depende de emociones, sino de la voluntad firme de seguir unido, aún sin consuelos. Es allí donde el sarmiento demuestra su madurez. En seguir recibiendo vida. Incluso cuando todo parece seco. Una unión que transforma la identidad del alma. Estar injertados en Cristo no es solo una cercanía afectiva. Es una transformación ontológica. Ya no vivimos por nuestras fuerzas, sino que somos habitados por su Espíritu, conducidos por su palabra, sostenidos por su gracia. Nuestra identidad cambia, ya no somos solo nosotros mismos, sino miembros de un organismo divino que respira, ama y sirve desde el corazón de Dios. Este injerto espiritual nos da una nueva manera de ver, de juzgar, de decidir, de caminar en este mundo.
La voluntad del Padre como propósito final del fruto. Jesús dice claramente, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. Todo nuestro proceso de madurez espiritual, de purificación y de fecundidad tiene una meta, la gloria del Padre. No se trata de autocomplacencia, sino de revelar en nosotros la belleza del amor divino, el esplendor de la gracia que actúa en los pequeños. El Padre se alegra y se glorifica cuando sus hijos viven en plenitud, cuando sus ramas están llenas de vida y de amor. La misión silenciosa del sarmiento, dar vida sin ruido. El sarmiento no hace ruido cuando da fruto. Simplemente lo ofrece, lo deja colgar con humildad y belleza. Así también nosotros, llamados a ser fecundos. En el silencio cotidiano, en los gestos ocultos. En el servicio anónimo. Una vida que da fruto no necesita alardear. Porque el fruto habla por sí solo. Y el amor auténtico se reconoce en sus efectos. Ser un sarmiento fecundo es ser presencia callada de Dios. En un mundo que grita, ama poco, y corre sin raíces. Oración constante, savia invisible que sostiene la unión. Así como la savia no se ve, pero mantiene viva toda la planta. Así también la oración constante, humilde y silenciosa. Es el canal por donde fluye la vida divina en el alma. El que ora no se aísla, sino que se une más profundamente a la vid, permitiendo que Cristo habite en sus pensamientos, emociones, deseos y decisiones. Sin oración, la rama se marchita lentamente, porque no recibe el alimento del diálogo íntimo con Dios. Y con la oración, incluso en medio del dolor o la soledad. La rama florece, porque sabe que su fuente es invisible pero real. Los frutos como testimonio silencioso de la presencia divina. No siempre el fruto que damos será reconocido por los demás. A veces, es una paciencia ejercida en secreto. Una sonrisa ofrecida en el cansancio. Una renuncia callada, un perdón sin aplausos. Pero todo eso cuenta, porque Dios ve el corazón. Y reconoce cada fruto auténtico que brota de su gracia. En este mundo sediento de verdades, cada alma que da fruto en Cristo se convierte en faro. En testigo, en aroma de vida que conduce a lo eterno. La obediencia, raíz profunda que sostiene la fecundidad. Permanecer en Cristo no es solo cuestión de sentimientos o momentos intensos de fe. Es una decisión concreta, que se manifiesta en la obediencia diaria a su palabra, en la aceptación humilde de su voluntad, en el abandono confiado a su guía. El sarmiento no decide a dónde crecer, ni qué fruto dar. Confía en el viñador, se deja dirigir, se entrega. Y en esa obediencia silenciosa y continua, encuentra su verdadera libertad y su auténtica alegría. El amor como savia esencial. La savia que corre entre la vid y los sarmientos. No es otra cosa que el amor mismo de Dios. No un amor abstracto, ni emocional, sino real, firme, sacrificado, incondicional. Es ese amor el que sostiene la vida del creyente. El que lo levanta cuando cae, el que lo purifica. Cuando se desordena, el que lo impulsa a darse. Sin ese amor, todo se marchita, pero con él todo florece, incluso lo que parecía muerto. La cruz como poda que anticipa la resurrección. A veces, la poda que Dios realiza en nuestra vida tiene forma de cruz. Una enfermedad, una traición, una soledad profunda. Una pérdida inexplicable.
Y es ahí donde el alma, si permanece unida a Cristo, comienza a dar el fruto más puro, la fe purificada. El amor sin condiciones, la esperanza más firme. La cruz, en manos del viñador, es siempre anuncio de resurrección y de fruto abundante. El Espíritu Santo como fuerza interior de la fecundidad. La savia que corre por la vid es el Espíritu Santo. El gran protagonista silencioso de la vida cristiana. Es el quien da forma a nuestras virtudes. Quien transforma las heridas en gracia. Quien convierte la tierra árida en jardín fecundo. Su presencia en el alma no siempre se percibe con claridad, pero actúa con potencia, renovando desde dentro y conduciendo hacia el fruto que glorifica al Padre. Acogerlo con docilidad es permitir que todo nuestro ser se convierta en templo vivo del amor eterno. Los frutos verdaderos generan comunión, no competencia. Cuando alguien está realmente unido a Cristo, no compite con otros sarmientos, no se compara, no busca sobresalir. El fruto verdadero siempre une, edifica, construye puentes. Genera paz, multiplica la vida del espíritu. En cambio, el fruto falso divide, infla el ego. Busca aplausos o alimenta envidias. El viñador distingue perfectamente entre ambos. Y purifica con amor a quienes lo permiten. Incluso en el silencio y la oscuridad hay savia que fluye. Aun cuando no sentimos consuelo, ni entusiasmo, ni claridad espiritual, si permanecemos en Cristo. Su vida sigue corriendo en nosotros. La noche oscura del alma no es sinónimo de muerte, sino de maduración profunda y de fidelidad probada. El viñador trabaja también en la sombra, preparando el fruto que aún no se ve, pero que será abundante en su tiempo. Confiar en ese proceso invisible es un acto profundo de fe y de entrega amorosa. El discernimiento, herramienta para no separarse de la vid. El enemigo siempre buscará cortar esa unión con Cristo. A través del engaño, la distracción, el orgullo o el pecado. Por eso, es necesario discernir cada día que nos nutre y que nos seca, que nos une y que nos aleja del Señor. El discernimiento espiritual es la brújula que nos permite seguir creciendo hacia la luz y evitar el peligro de la esterilidad interior. Un corazón que discierne es un corazón atento al viñador y sensible a los movimientos de la savia divina. La fecundidad no siempre es visible. Hay muchas almas que viven en unión constante con Cristo, pero nadie las ve. No publican milagros, no predican multitudes. No brillan ante los ojos del mundo. Y sin embargo, su existencia orante, silenciosa, humilde, está dando frutos profundos que solo el cielo reconoce. Jesús no busca fama, busca fidelidad. No exige espectáculo, exige entrega sincera. Los frutos que tocan el corazón de los demás. Cuando una persona permanece en Cristo, sus obras, sus palabras, su forma de estar en el mundo cambian radicalmente. Esa transformación interior se vuelve testimonio vivo que toca otras almas. A veces sin que la persona lo sepa. La ternura con que se responde, la paciencia con que se aguanta, la compasión que se ofrece, son frutos que sanan, que inspiran, que evangelizan. Fruto no es solo lo que hacemos, es lo que dejamos en los demás. Cuando pasamos por sus vidas. Frutos para el reino, no para la vanidad. Una trampa sutil es usar nuestros frutos para alimentar el ego. Buscando aplausos, reconocimiento, prestigio espiritual.
Pero Jesús nos enseña que el verdadero fruto glorifica al Padre, no a nosotros mismos. El discípulo maduro ofrece lo que ha recibido. Lo entrega con gratitud, y luego se retira humildemente, sabiendo que todo proviene de Dios. La rama no se atribuye el mérito del fruto. Sabe que sin la vid, nada puede hacer. Las pequeñas fidelidades también son frutos. A veces pensamos que solo los grandes gestos cuentan. Fundar, predicar, construir. Pero ante los ojos del Padre, cada acto de amor escondido es un racimo maduro que alegra su corazón. Perdonar en silencio, ayudar en lo oculto, interceder en la sombra. Ofrecer la cruz sin quejarse, todo eso es fruto glorioso. La vid produce frutos de 1000 formas distintas. Lo importante es que nazcan del amor que fluye desde Cristo. El Evangelio como savia diaria. Vivir injertados en la vid es también dejarnos alimentar diariamente por el Evangelio. No se trata solo de leerlo, sino de masticarlo. De dejar que sus palabras respiren dentro del alma. Cada día, una frase de Jesús puede convertirse en savia nueva. En poda necesaria, en fruto inesperado. El Evangelio es la raíz viva que nos conecta con el corazón del Maestro. La gloria del Padre, que demos mucho fruto. Jesús nos dice que al dar mucho fruto glorificamos al Padre. Esto es extraordinario, nuestras vidas, pequeñas y frágiles, pueden ser instrumento de gloria divina. Cada vez que damos un fruto espiritual, el cielo se alegra. El Padre es reconocido, la luz vence sobre la oscuridad. ¡Qué dignidad tan inmensa hemos recibido! Ser ramas de una vida eterna que da vida al mundo. Permanezcan en mí, un imperativo lleno de ternura. No es una amenaza, ni una obligación vacía. Es un llamado amoroso, una súplica de parte de Jesús. Él sabe que separados de Él nada podemos hacer. Que todo lo que no se enraiza en su amor termina en vacío. Por eso, nos dice con ternura, permanezcan en mí. Como quien ruega a un amigo que no se aleje. Como quien ama tanto que no soporta vernos secarnos. Ese llamado, hoy también, sigue resonando. En el fondo del corazón de todo creyente. Que desea dar fruto para la gloria del Padre. Separados de Cristo, la sequedad que lo invade todo. Cuando el alma se separa de Cristo, aunque sea por descuido, tibieza o engaño, comienza una sequedad paulatina. La fe se vuelve pesada, la oración se enfría. El entusiasmo por el bien se desmorona, y el ego empieza a ocupar el lugar que solo le corresponde a Dios. Separarse de la vid no siempre es un acto violento. Muchas veces es lento, sutil, casi imperceptible. Hasta que el alma se encuentra sin sabor espiritual. Y ahí, sin la savia de la gracia, sin la fuerza del amor divino. Los frutos se detienen y la vida se marchita desde dentro. El regreso a la vid, una decisión que restaura todo. Pero incluso si el sarmiento se ha separado, si ha sido herido, si ha dejado de dar fruto, la misericordia de Dios sigue abierta. El viñador, paciente y compasivo, espera el retorno del alma a la comunión. La reanudación del diálogo, la reconexión con la fuente. Volver a Cristo no es imposible ni lejano. Basta un acto sincero de amor, una confesión humilde. Una oración abierta desde el dolor. Y cuando eso sucede, la savia vuelve a correr. Y la vida se regenera desde las raíces. Hasta el último brote del corazón. La vida cristiana no es autosuficiencia,
sino dependencia fecunda. En un mundo que exalta la independencia y la autosuficiencia, el Evangelio nos propone algo radicalmente distinto. Vivir de otro, vivir con otro, vivir en otro. No es esclavitud, sino plenitud. Porque cuando se depende de Cristo, no se pierde libertad, sino que se alcanza la libertad verdadera. El alma no puede bastarse a sí misma. No puede autosalvarse, no puede ser fecunda por sus propias fuerzas. Y reconocer eso es el primer paso hacia una vida nueva, hacia una madurez espiritual llena de frutos. La palabra viva de Dios como tijera del viñador. Jesús dice que el Padre poda al sarmiento que da fruto, para que dé más fruto aún. Esa poda ocurre muchas veces a través de su palabra viva, que penetra como espada, que confronta, que purifica, que desinstala. Cada evangelio escuchado con fe, cada lectura orada, cada verdad acogida con humildad, es una forma de poda interior. Y aunque duele, aunque incomoda, esa poda permite que el alma crezca más recta, más pura, más entregada. El peligro de la autosatisfacción religiosa. Un gran enemigo de la vida espiritual es la autosatisfacción. Esa actitud que dice, ya estoy bien. Ya hago lo suficiente, ya no necesito cambiar. El sarmiento que se cree perfecto se endurece. Se vuelve estéril, se separa sin notarlo. En cambio, el que se sabe débil, el que reconoce su necesidad de la savia divina, se mantiene unido, abierto, dispuesto a crecer siempre más. Permanecer no es solo quedarse, es crecer, es renovarse. Es buscar dar fruto en cada estación del alma. La fecundidad no se mide por el éxito, sino por la fidelidad. Jesús no nos pide resultados visibles ni números impresionantes. Nos pide frutos que broten de la unión con Él. Puede que el mundo no reconozca esos frutos, que parezcan pequeños, que no generen aplausos. Pero si han nacido de la comunión con Cristo, si han sido regados por la oración, si han surgido del amor, entonces glorifican al Padre. Ser fecundo, para un cristiano, no es tener éxito, sino ser fiel a la vid verdadera que le da vida. La poda como renuncia que purifica el corazón. Hay cosas que deben ser podadas para que el alma dé más fruto. Apegos desordenados, hábitos dañinos, pensamientos orgullosos. A veces, el viñador corta de nosotros lo que más nos cuesta soltar, pero que más nos impide crecer espiritualmente. Cada renuncia, cuando es ofrecida por amor a Cristo, se convierte en abono invisible que fortalece las raíces del alma. La poda nunca es castigo. Es purificación amorosa que nos prepara para una fecundidad mayor. Una flor que nace del silencio interior. Muchos de los frutos que da el alma unida a Cristo son silenciosos. No hacen ruido, no llaman la atención. No exigen reconocimiento. Son como flores que brotan en el jardín escondido del corazón. La dulzura, la paciencia, la misericordia, la fidelidad en lo pequeño. Y son precisamente esas flores, ocultas pero reales, las que más alegran al viñador y glorifican al Padre Celestial. Porque todo fruto verdadero nace del silencio fecundo de quien habita en la vid. Unión con Cristo, costura perfecta entre divinidad y humanidad. Permanecer en Cristo es permitir que su divinidad se entrelace con nuestra humanidad en cada acto cotidiano. Es vivir cada pensamiento, cada palabra, cada decisión
como si Él fuera la raíz y el motor de todo. No se trata de vivir una vida religiosa aparte, sino de que toda nuestra vida sea vivida en Él, con Él, por Él y para Él. Esa unión íntima, invisible, pero real, es la que transforma lo ordinario en extraordinario, y lo pasajero en eterno. Ser testigos de una fecundidad que viene del cielo. En un mundo que mide todo por resultados visibles, los cristianos están llamados a mostrar una fecundidad distinta, más profunda, más duradera. Frutos de paz, de servicio, de compasión. De fe en medio de la duda, de amor cuando todo parece oscuro. Esa fecundidad no puede ser fingida, ni fabricada. Solo brota del sarmiento que permanece en Cristo día tras día. Y cuando eso ocurre, el mundo puede ver al Padre reflejado en cada acción y dar gloria a su nombre eterno. Permanecer en la vid para vivir en plenitud. La invitación de Jesús a permanecer en Él no es una sugerencia ligera, ni un consejo pasajero, es un llamado profundo y vital, que sostiene toda nuestra existencia espiritual. Ser sarmientos unidos a la vid es la condición esencial para dar fruto, para que nuestra vida tenga sentido, fuerza y dirección auténtica. En esta unión dinámica, constante y amorosa, descubrimos que nada podemos hacer por nosotros mismos. Pero todo podemos hacer en Cristo que nos fortalece. El viñador, que es el Padre, cuida de cada rama con paciencia infinita. Poda lo que estorba, limpia lo que ensucia, nutre lo que da fruto. Cada proceso de poda, aunque pueda ser doloroso o incómodo, es un acto de amor que nos prepara para una fecundidad mayor, para una vida más plena y santa. Nosotros, como sarmientos, estamos llamados a dejar atrás las ilusiones de autosuficiencia, los apegos que secan el alma, y a abrirnos a la acción transformadora de la gracia. Permanecer en Jesús es vivir en oración constante, en obediencia humilde y en amor activo. Es dejar que la savia del Espíritu Santo corra libremente por nuestro ser, fecundando cada fibra de nuestro corazón, mente y voluntad. En esta comunión, florecen los frutos auténticos. Paciencia, misericordia, fidelidad, generosidad silenciosa. Paz que sobrepasa todo entendimiento. La unión con la vid verdadera transforma nuestra identidad, porque nos convierte en miembros vivos del cuerpo de Cristo, en testigos de su amor para el mundo. No es un privilegio reservado a unos pocos, sino una invitación abierta para todos. Los que desean una vida llena de sentido, fecundidad y esperanza. Y aunque a veces atravesemos noches oscuras, pruebas o desiertos espirituales, la vid nunca nos abandona ni deja de enviar su savia. Volver a la vid es volver a la vida, es reencontrar la alegría verdadera, la fuerza que no se acaba y la luz que nunca se apaga. Por eso, cada día es una nueva oportunidad para renovar nuestra decisión de permanecer en Jesús, para dejar que su amor nos habite y nos transforme. Que el Espíritu Santo nos enseñe a vivir esta unión profunda, para que, en cada fruto que demos, se glorifique el Padre Celestial, y el mundo conozca su amor infinito. Que esta reflexión no quede solo en palabras, sino que se convierta en vida concreta. Que seamos sarmientos que no temen la poda, que acogen la oración, que aman la vid con todo el corazón. Y que así, en cada acto humilde y sincero, se revele la presencia de Cristo vivo en nosotros, alimentándonos y haciendo que demos fruto.
abundante para su gloria. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.